Para un periodista, el sonido de la prensa en marcha es parte íntima de su mundo. Pendientes del teléfono, la máquina de escribir y el reloj, los hombres de prensa trabajan día y noche, observando, recogiendo opiniones e influyendo directamente en nuestra vida. ¿Qué tal, amigos? La relación del lector con su periódico es muy especial. Lo compra casi por costumbre y sin darse cuenta depende de él para una infinidad de cosas. Un periódico es, en realidad, un punto donde convergen el mundo del periodista y el mundo del lector. Hay más de 4.000 de estos puntos de convergencia entre periódicos y revistas que se publican desde México hasta Tierra del Fuego. Allí está cada mañana, cada tarde, con sus titulares y noticias, deportes, avisos, vida social, editoriales que encienden y forman opiniones. Es un partido muy difícil porque Naval tiene que rehabilitarse después de 2 derrotas. Según nos dijo el entrenador Núñez, la formación de... Se da la partida, salen todos los caballos. Estense se carga sobre los palos perjudicando a su compañero. En los últimos 400 metros, Marañón estorba a Black and White. Se pierde en la opción. Novedades, México. El primer contingente de 25.000 norteamericanos fue evacuado de Vietnam del Sur por mandato del presidente Nixon. Carnarvon. Gales aclamó hoy a su nuevo príncipe en un delirante marco de pompa y fausto, apenas empañado por una bomba extremista y un solitario huevo arrojado por un joven nacionalista. Pero la histórica investidura... El comercio, Quito, Ecuador. Pompidou ganó presidencia de Francia ayer. Más de 10 millones de franceses votaron por... Centro Espacial Houston, la tripulación de la nave Apolo 11, en una transmisión de 38 minutos desde su órbita lunar, envió a Tierra una serie de imágenes del lugar donde... Por su virtud de ponernos en contacto con eventos e ideas, el periódico es un eslabón esencial entre la vida pública y la opinión pública. Para ilustrar esto, veremos el panorama actual en Venezuela. Las reñidas elecciones presidenciales venezolanas que dieron al triunfo a Rafael Caldera fueron seguidas muy de cerca por todos los latinoamericanos. Caldera, ex profesor universitario, hizo su campaña bajo el lema "Dialogar con el pueblo". Así, cuando se posesionó de su cargo, la prensa y el público tuvieron gran interés en ver cómo ponía en práctica las ideas expresadas durante la campaña. Señor presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente... Al presidente del Congreso Nacional, la llave del árbol. Y esto se ve... En una democracia moderna, los medios de comunicación de masas juegan un papel fundamental. Sin ellos es imposible llegar a las grandes capas de población absorbidas por sus ocupaciones e intereses durante casi la totalidad de su tiempo. Y estoy tan convencido de su importancia que he introducido en Venezuela una novedad que tal vez lo es también para muchos países de América Latina. Todas las semanas, con regularidad, ofrezco una conferencia de prensa. De esta manera, el país nacional se siente presente en los problemas, en las actividades, en los planes y en las esperanzas del gobierno. Señor presidente, ¿cómo atacará su gobierno los mercados de Centroamérica y del Caribe? Creemos que en los países del Caribe, de Centroamérica y en México mismo tenemos grandes posibilidades de llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales a través de los cuales podamos intensificar esas relaciones. Hay días en los cuales han ocurrido
cosas que han llamado la atención de todo el mundo y sin embargo, aunque también a mí me haya llamado la atención, yo tengo en la cabeza una idea que no tiene nada que ver con eso y sin embargo yo realizo esa idea porque considero lo que en ese momento siento más. Este es Pedro León Zapata, agudo caricaturista caraqueño. Sus ocurrencias se pueden apreciar en El Nacional. Yo creo que el hombre es naturalmente libre. No es libre porque se lo haya concedido nadie, sino porque así nace. La aspiración mía es la de entenderme directamente con cada uno de los lectores, uno por uno. Cuando me encuentro con lectores de mi trabajo, me dicen que han sacado conclusiones que creen que los demás no han sacado, siento que entre ese lector y yo se ha establecido un diálogo de tipo completamente personal. Uno de los temas que se ven más frecuentemente es el tema de la miseria, el tema de los ranchos. Los ranchos son esas casas muy pequeñas, muy mal hechas que rodean a Caracas. Nos llama la atención a todos los caraqueños la cantidad inmensa de miseria que nos rodea. Y al mismo tiempo nos llama la atención cómo todos los gobiernos y la prensa en general insisten en la gran riqueza de Venezuela. Y mientras más insisten, entonces es mayor el contraste y más siente uno la diferencia entre lo que se dice y lo que se ve. La libertad de expresión es uno de los pies más importantes sobre los cuales se sostiene la democracia. Si no hay libertad de expresión, lo más seguro es que la democracia y que el gobierno junto con ella se venga abajo. Cuando un gobierno limita la libertad de expresión, la prensa que se produce es prácticamente un manifiesto. La gente entiende inmediatamente lo que está ocurriendo y saca de ello conclusiones muchísimo más graves para el gobierno que las que sacaría si la gente tuviera libertad para decirles cuáles son las características de ese gobierno. Dicen que esos aparatos son carísimos. Algunos valen hasta más de 100 bolívares. El móvil no sabría decirlo, pero sí sé que la prensa, la tinta, los periódicos me apasionaron desde que tenía 5 años, quizás. Miguel Ángel Capriles es un fenómeno en el mundo periodístico venezolano. Su poder e influencia emanan de 3 diarios y de 3 revistas semanales muy populares. Cuando tenía 6 años, hacía un periódico con lápiz y papel con el papel con que se envolvía el pan que comprábamos en la casa, lo desplegaba y yo hacía un periódico llamado El Noticiero. Y mi papá me los compraba, me pagaba 1 bolívar por el ejemplar. Son los periódicos más caros que yo he vendido en mi vida. Nosotros consideramos quizás que los representamos más masivamente, tenemos mucha circulación. Nosotros diariamente reflejamos en ellos problemas, la gente de los cerros, la gente de los barrios. Esa gente refleja sus inquietudes todos los días en nuestros diarios y revistas. Yo creo que todas las clases que forman la sociedad deben estar representadas por su prensa. La libertad de prensa, creemos que para la democracia es como el agua para los peces. Un alimento insustituible, sin él, sin el agua los peces no pueden vivir, tampoco puede haber democracia sin libertad de prensa. Yo soy director de una empresa periodística pequeña, y de una economía bastante limitada. Esteban Rey es sumamente respetado como director de la República. Expresar sus ideas profundas y controvertidas le interesa más que el crecimiento de su empresa. Bueno, siempre que una empresa mayor, una empresa económica más fuerte y más rica, tuviera las ventajas que tiene la empresa pequeña, yo estaría conforme con eso. Pero generalmente, cuando las empresas periodísticas crecen mucho, pudiera esa empresa perder un poco más de libertad y de flexibilidad que si fuera una empresa más pequeña.
yo estimo que nuestro deber no es solo criticar al gobierno continuamente, sino tratar de colaborar con ese gobierno a fin de que cometa un mínimo de errores y cumpla su gestión debidamente en favor de los intereses de su país y de los intereses de la colectividad. Violentos disturbios se produjeron ayer en Valencia. Como resultado de los desórdenes, quedaron 7 policías heridos y 16 personas detenidas. Un boletín de la policía de Valencia asegura que ninguno de los 16 detenidos es estudiante. En Caracas, cada mañana en el programa Buenos Días, la atractiva Sofía Meneses y sus invitados entablan un diálogo franco y abierto. Son ahora las 7:20, hora Omega. Bueno, después de la introducción que le dimos a nuestro invitado, yo creo que ya ustedes todos saben que es Arturo Uslar Pietri, que es director del Nacional y uno de los hombres públicos más conocidos en Venezuela. Usted comience a respondernos. Y es que incluso Luis Herrera convino en que la situación política es comprometida. Indudablemente que hay una impresión de deterioro de la situación general. En primer lugar, cuando llega un gobierno nuevo, la gente esperan que van a ocurrir cosas, que va a haber una impresión de novedad. Pero perdón, Arturo, ¿tú no crees que la situación en este momento... Pienso que el respeto sacrosanto a la libertad de prensa a veces puede traer dolores de cabeza, preocupaciones, inquietudes a los gobernantes, pero que a la larga es ella la base fundamental para que el país sienta que todos sus canales funcionan. Todo lo que se haga en el sentido de fortalecer y de mejorar la presencia libre de los medios de comunicación social en la vida democrática es algo que rendirá frutos decisivos en la forja de una nueva humanidad. El presidente Caldera nos ha dicho que la prensa, con sus editoriales, sus caricaturas o por la forma de canalizar las noticias, suele causar agudos dolores de cabeza a los gobernantes. Quizás sea por ello que la historia está plagada de incidentes en que los gobiernos han adoptado medidas para silenciar publicaciones influyentes u obligarlas a seguir una línea determinada. Así se han coleccionado ediciones completas y los métodos no siempre han sido amistosos. Sobre las formas de coacción, habló en la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa su presidente, Agustín Edwards, chileno, director del diario El Mercurio. La censura o el ataque a la libertad de prensa toma varios matices. Primero viene el camino fácil del apresamiento brutal, pero después sigue una etapa mucho más sutil de amenazas veladas. Le sacan un artículo escrito hace 8 años atrás, después una petición para importar papel de imprenta es rechazado o negado. No se dice por qué, sino que se dice que se va a esperar, que se van a informar, que hacen falta mayores averiguaciones. Después una edición es aprensada y lanzada, no se sabe tampoco por qué. Después viene un llamado telefónico en que le dicen: señor, este artículo que usted lleva en la página 3 nos parece mal informado, me parece que usted no tiene una información completa. También dijo Edwards que actualmente vivimos un momento histórico porque la prensa enfrenta un nuevo tipo de ataque. Gobiernos comprometidos en programas urgentes de desarrollo creen conveniente acallar las opiniones discordantes que puedan entorpecer sus planes. No dudamos de las buenas intenciones de esos gobiernos, dice Edwards, pero estamos seguros que cometen un grave error al sacrificar el derecho elemental del hombre a la libertad de información. No hay que olvidar, por otra parte, que los periódicos muchas veces se encuentran igualmente comprometidos en campañas de importancia fundamental para sus pueblos. Veamos un ejemplo interesante, un problema común a todos los países de América Latina, la migración campesina. Millones de personas del campo que van a la ciudad, en muchos casos lo que hacen es solamente cambiar su pobreza rural por la pobreza urbana. Sin educación ni preparación, no tienen más remedio que hacinarse en barrios miserables. Incapaces de resolver sus problemas, contribuyen a aumentar el problema de las ciudades. En Monterrey, México, el diario El Norte se interesa por estos problemas. Habla su director Rodolfo Junco de la Vega. Monterrey, al igual que otras ciudades de Latinoamérica, está siendo invadida por gentes
que tratan de venir a la gran ciudad para encontrar oportunidades de trabajo. Lamentablemente, continuamente se tropiezan con el problema de que no están preparados. Desde luego no es culpa de ellos, ni mucho menos. Nuestra obligación como periodistas es buscar soluciones a estos problemas. El Norte mandó a sus reporteros a informarse y publicó luego una serie de artículos encaminados a despertar el interés de industriales y hombres de negocios, cuya ayuda es indispensable para crear trabajo y oportunidades en el campo mismo. Ya se ha formado un comité de antiguos campesinos que trabaja activamente en la búsqueda de soluciones. Ya de personas interesadas en ayudar a resolver estos problemas, inclusive el gobierno del Estado tomó nota, ¿no? Inclusive ofreció la colaboración en técnicos, en dinero, en aportaciones, y varias personas, como dije antes, están dispuestas a trabajar. Creemos sinceramente que es nuestro deber crear conciencia en las mentes de todo aquel lector nuestro, buscando la manera de que ese elemento humano sea más útil a él mismo y a su familia y lógicamente más útil a México. Aunque ocasionalmente un periódico emprende una campaña como la de El Norte, la tarea más apremiante es estar al día con las noticias que llegan como un torbellino por medio del cable, el telégrafo, los corresponsales, los fotógrafos, los editorialistas, reporteros y redactores locales. ¿Cómo hace un periódico para recoger y diseminar esa avalancha de noticias? Para darnos una idea, vayamos a Colombia. Los periódicos de Bogotá proveen a sus lectores de una completa gama de opinión política. Los diarios más importantes compiten por una mayor circulación. Para cubrir la noticia más importante del día, El Espectador despacha a sus reporteros. Jairo, por favor dirigirse al aeropuerto y averiguar en la torre de control las condiciones de vuelo del presidente Lleras. Una guardia militar de honor alinea el camino que va del terminal al avión. El presidente Lleras se está acercando al aeroplano que lo llevará a Washington para su importante entrevista con el presidente Richard Nixon. Centenares de personas vinieron al aeropuerto para despedir al señor presidente. El Tiempo, por su parte, ha enviado a Washington para cubrir la visita presidencial a Enrique Santos Calderón. Como periodista colombiano, yo estoy más enterado de la personalidad política del presidente Lleras. Queríamos un cubrimiento original, desde un enfoque muy local y nacional, que fácilmente se le puede escapar a un reportero de una agencia internacional. Entre tanto, en Bogotá, la noticia local no para. La imprenta del Espectador es una de las más modernas del mundo. Está especialmente preparada para lidiar con noticias de último minuto. No se sabe si es de tránsito exactamente de qué. Mejor dicho, desde la mano de último. Cada edición de un periódico de una ciudad grande se enfrenta con el inmenso problema logístico de compaginar y publicar cientos de artículos y noticias que llegan de todas partes. Un caricaturista prepara su comentario sobre el viaje del presidente. La copia escrita es perforada en una cinta que se alimenta automáticamente hasta los linotipos. Las líneas se separan por un moderno sistema electrónico que encaja las columnas del diario. La máquina lee la cinta perforada y arroja la línea ya escrita en el molde de plomo. Cada página se arma en el linotipo. De allí se hace la matriz para imprimir cientos de miles de copias. Finalmente, con el estruendo de una locomotora, la prensa se pone en movimiento.
El edificio de El Espectador está construido cerca del aeropuerto principal y cada edición es enviada rápidamente a los autobuses y a los aviones que esperan para distribuirlos por todo el país. Y aquí comienza Contrapunto, el radio periódico que dice la verdad sin compromisos ni contemplación. A los lugares donde el periódico no puede llegar por falta de medios de transporte o para las personas que no saben leer, la noticia llega por medio de la radio. Contrapunto cuenta con 3 millones de oyentes y es el periódico del aire. Ejecutivo de la ALALC, entidad que reside en el Pacto Andino. Pero debemos confiar en que ese primer paso será dado. Una de las personalidades más populares de la radio y la televisión colombiana es Jaime Soto. En mi organización, en Contrapunto, hemos encontrado que nuestra misión consiste en poner los problemas nacionales en un lenguaje llano, sencillo, claro. Hemos contribuido con este sistema a civilizar bastante al país y a interesarlo en la solución de los problemas básicos. Es muy difícil satisfacer a los lectores de un periódico de carácter nacional. Y en realidad no se trata siempre de esto, sino de informarles los hechos como son. Mientras las noticias se suceden en Colombia, el reportero del Tiempo sigue fiel a la misión que le han asignado. Los informes que envía por cable van más allá del simple reportaje. Él sabe cómo hacerlos más interesantes para los lectores de su diario. Roberto García Peña, director de El Tiempo de Bogotá, mira hacia su periódico con la experiencia de toda una vida dedicada al periodismo. Pues yo tengo una gran fe en la misión que deben cumplir los periódicos, porque entiendo el periodismo esencialmente en una función social. Yo creo en la necesidad de la absoluta libertad de prensa. Aquí padecimos durante los regímenes dictatoriales días muy amargos porque el control de la prensa lo tenía el gobierno. La dictadura me sometió a un dilema: o acepta rectificar de acuerdo con esta norma que nosotros le damos o cerramos el periódico. Luego vino la clausura del periódico en una forma brutal y te tengo sin vanidad ninguna, puedo decirlo, que la causa esencial de la caída de la dictadura fue la clausura del Tiempo. Prácticamente todos los editores, periodistas y locutores del hemisferio comparten los puntos de vista del señor García Peña. Y así ese engranaje formado por la responsabilidad de la prensa, del gobierno y de la opinión pública sigue su curso. Nunca fácil, pero siempre esencial.